Hola, bienvenidos a este curso de Adobe Premiere 2022. En esta lección número 1 hablaremos sobre el uso de los archivos de video que utilizaremos en el programa. Así que empecemos. Lo primero que tenemos que hacer si no tenemos archivos de video, pues te recomiendo esta página llamada Pexel, donde podrás encontrar videos libres de derecho para que puedas aprender a editar en este curso. Yo utilizaré videos de Pexel o también puedo utilizar los videos que tengas por ahí. Pero antes tenemos que tener en cuenta estos detalles que necesitamos saber. La resolución es esencialmente el tamaño del archivo de video. Por ejemplo, yo al dar clic en cualquiera de estos videos, por ejemplo a esto, me va a mostrar la información. En la información pueden encontrar el título del video, cuándo fue subido, la resolución que está en 3840 píxeles por 2160 píxeles Ultra HD 4K. La resolución puede tratar de variar de acuerdo en que lo estés grabando. Hay que tener en cuenta que también podemos encontrar la duración que viene a ser 23 segundos, los fotogramas por segundo que son 23, la relación de aspecto 16/9. Entonces, una vez tenga todo esto, voy a dar clic al video para ver cómo es. Otro dato curioso, si quiero descargar de esta página, tengo que tener en cuenta que al descargar este video no me contiene un audio referente a lo que yo esté viendo. Entonces, hay ciertos videos que pueden contener audio y otros no. Entonces voy a elegir otro video, por ejemplo esto. Al yo elegir este video, aquí en la parte de acá podemos encontrar el creador del video. Podemos seguir para que su video nos llegue como notificaciones. Podemos donarle algo si el video nos sirvió para algunos de nuestros trabajos, o podemos aportar con un me gusta. Ojo que también podemos guardar el video si de alguna manera nos acaba de servir o nos inspira para un proyecto a futuro, o podemos descargarlo de manera gratuita. Hay que ver la información. Por ejemplo, este video está en Ultra HD de 4096 por 2160. A veces varía, tiene una duración de 26 segundos, tiene 23 fotogramas por segundo y una relación de aspecto. Entonces, al yo querer descargar el video, se me aparece una flecha, voy a dar clic, me dice elige el tamaño. En este curso podrás elegir los videos que realmente te gusten dentro de esta plataforma. Yo voy a utilizar videos de aquí, entonces podemos encontrar que es el original, está en Ultra HD, está en HD, en Full HD, con los tamaños que puedes observar. Simplemente voy a dar clic, selecciono lo que quiero y le doy en descarga gratuita. Y ya lo tienes guardado en tu escritorio. También podemos encontrar videos horizontales y videos verticales, en fotos, entre muchas otras cosas más dentro de Pexel. Entonces tenemos que tener en cuenta que ya hemos aprendido en esta lección número 1 cómo encontrar un video de una manera totalmente rápida o qué es lo que estemos buscando. Por ejemplo, voy a buscar este video de acá. Me parece genial esta toma. Vamos a ver la información. Está en Full HD. Como les mencionaba, hay algunos videos que están en Ultra HD y otros en Full HD. La diferencia más que todo es la resolución, para poder capaz en algún momento dentro del programa hacer zoom, meter efectos, entre otras cosas más que veremos. Entonces, el video me dura 19 segundos. Yo quiero descargarlo y me va a botar que el original está en 1920 x 1080. Lo mismo que la resolución que puedo ver acá. Pero me da otras opciones, como les explicaba, que es de 960 x 540, una resolución mucho más baja que viene a ser 640 x 330. Yo quiero esa resolución, yo voy a dar clic aquí y voy a descargarlo de una manera gratuita. Entonces, para empezar este curso, esta es la lección número 1. Podemos descargar cualquier video de una manera totalmente rápida. Podemos darle clic aquí
podemos darle me gusta o podemos agregarlo dentro de todo ello si tenemos una cuenta dentro del sitio web llamado Pexel. Entonces, una vez que ya te haya explicado cómo funciona este método de poder descargar videos, tú harás que tus próximas ediciones estén a un nivel mucho más pro con estos videos. Dentro del programa hablaremos también de otros sitios web para poder descargar esto. Entonces vamos a seguir buscando. Por ejemplo, yo voy a poner videos verticales y podemos encontrar una variedad totalmente. Y ojo que estos también tienen su resolución. Por ejemplo, este video tiene totalmente el audio incrustado. Vamos a ver la información. Está en HD 1080 x 920. Fue grabado por 29 fotogramas por segundo. Entonces hay que tener en cuenta eso, que podemos encontrar dentro de esta plataforma videos horizontales, videos verticales, fotografías, entre muchas cosas más. Y si algún video de estos te ha llegado a servir, no te olvides, y si es que puedes, apoyar a cada uno de los creadores que suben tanto fotos como videos verticales, horizontales, porque son videos totalmente muy maravillosos. Entonces, para empezar la lección número 2, espero que esté muy clara la lección número 1. Y nada, nos vemos.